Bueno, una de las funciones de nuestro analizador semántico es lo siguiente. Para ponernos en contexto con esto, primero en el código tenemos declarada una función llamada f1. Designamos que f1 va a tener dos parámetros, un entero y un booleano. Y aquí la mandamos a llamar. Primero verificamos que pues, los valores que les mandamos coincidan con el tipo del parámetro, para que no nos vaya a marcar ningún error. Si compilamos, todo bien. F1 contiene dos parámetros y aquí le mandamos dos parámetros, que es correcto. Esta función del analizador semántico lo que hace es que si le mandamos más parámetros o menos parámetros de los que contiene la función, nos va a mandar un error. Por ejemplo, si en vez de dos parámetros le ponemos tres parámetros, esto es incorrecto. Y si compilamos, nos marca error que la cantidad de valores que le pasamos a la función no coincide con su cantidad de parámetros. Y lo mismo pasa si le ponemos menos parámetros de los que están establecidos. Por ejemplo, en vez de dos parámetros que solo sea uno, nos va a decir lo mismo. Y esto funciona de la siguiente manera. Lo que hicimos fue declarar una lista de parámetros. Y aquí tenemos una gramática para los parámetros. Aquí esa gramática detecta cada parámetro. Cada parámetro se define con su tipo y su nombre. Aquí pues a la lista anteriormente creada le agregamos el tipo y el nombre del parámetro. Y esto se hace sucesivamente cada cuando que se va creando un parámetro. Y tenemos otra gramática que se llama parámetros. Esto nos sirve para cuando una función tiene o ningún parámetro, o un solo parámetro, o varios parámetros. Y esta gramática, pues, manda a llamar la gramática anteriormente mencionada. Y también tenemos una gramática para llamar a una función, que es la siguiente. Aquí, pues, mandamos a llamar la lista de argumentos. No, a ver. Esta es la gramática que tenemos para declarar una función. Aquí mandamos a llamar la gramática anteriormente mencionada, que es la de parámetros. Aquí es donde se declaran cada parámetro. Aquí bien declaramos la función en la tabla de símbolos y recorremos el arreglo de parámetros. Y aquí en la tabla de símbolos mandamos a llamar el método declarar, que esto lo que hará es que va a agregar cada parámetro de la función contenido en la lista anteriormente mencionada. Con este ciclo for iteramos la lista y vamos declarando los parámetros en la tabla de símbolos. Pero no, en esta ocasión le ponemos el ámbito al que pertenece, que sería al nombre de la función. Y una vez hecho todo esto, limpiamos la lista de parámetros. Esto con el propósito de que si se vuelve a crear otra función, ya la lista se limpia y repita todo ese proceso. Aquí tenemos la gramática para llamar a una función. La gramática está compuesta por la palabra reservada a llamar, el nombre de la función,
el paréntesis de apertura y la lista de argumentos. Aquí tenemos otra gramática para la lista de argumentos, que básicamente pues acepta cualquier expresión, ya sea un número, un, un número real, una cadena, o un true or false, o un elemento de un arreglo. Previamente tenemos una lista de valores definida y lo que hacemos es agregarle cada parámetro. Aquí lo que se hace es que mediante un ciclo for se itera la tabla de símbolos y se itera la tabla de símbolos y mediante este if ve los parámetros que están en el ámbito de la función, que P2 es el nombre de la función, y pues obtiene los parámetros que están en dicho ámbito. Y aquí definimos un contador para ir contando la cantidad de argumentos que tiene. Y si el contador llega a la longitud de los valores, nos va a marcar un error que la cantidad de valores no es igual a la cantidad de argumentos de la función. En resumen, lo que hace esta parte es iterar la tabla de símbolos y va contando cuántos parámetros tiene la función y verifica la cantidad de parámetros y la cantidad de argumentos proporcionados. Si la cantidad de argumentos llega a ser mayor, ya lanza este error. Y mediante este condicional tenemos el caso opuesto. Si la cantidad de argumentos no es igual, pues también nos marca error. Este nos sirve para validar cuando la cantidad de argumentos es menor a la cantidad de parámetros que tiene la función. Y aquí tenemos un error si la función no está declarada en la tabla de símbolos, pues nos va a marcar que la función no está declarada. Y la lista de valores también la limpiamos para que en próximas llamadas a funciones la lista esté limpia. Hola, ¿qué tal? En este caso les voy a explicar otra acción que hace nuestro analizador semántico en nuestro compilador. Dicha acción que les voy a enseñar se desarrolla dentro de la definición de dispositivos. Recordando un poquito de qué trata nuestro lenguaje de programación, es acerca o trata o se enfoca en accionar diferentes dispositivos de electrónica básica, tales como pueden ser diodos LED, servomotores, sensores, etcétera. Y estos se accionan pues ayudándose también con una placa de desarrollo, tales como pudiera ser, por ejemplo, un Arduino. Básicamente la definición de dispositivos es como si fuera una declaración de variable, pues como todos conocemos, como en Java, por ejemplo. A excepción de que en nuestro lenguaje, en el tipo de dato, pues sería el tipo de dispositivo que estaría asociado pues al identificador. En este caso, pues en dispositivo pues puede ir el terminal LED o servo o sensor. Luego seguiría un identificador, un igual, una expresión y un punto y coma. En la expresión buscamos validar
mediante acciones semánticas que sea un número entero y que sea un número entero que no sea negativo o que no sea cero también, o que no sea un número muy grande, ¿no? Debido a que pues, las placas de desarrollo pues, no tienen tantos pines. Ahora bien, aquí en esta línea de código, pues lo que se hace es trabajo del análisis sintáctico, que lo que hace es crear un nodo para el árbol de sintaxis abstracta. Luego seguimos eh, con la declaración de la variable dentro de la tabla de símbolos del programa. En este caso, agregamos a la tabla de símbolos este identificador mediante el método declarar de la tabla de símbolos, donde pues le pasamos el identificador, el tipo de dispositivo, el valor que sería la expresión que vamos a validar más adelante, el número de línea donde se encontró y el ámbito. Ahora bien, aquí pues está la parte del análisis semántico que comprueba que la expresión pues sea un número entero acorde, ¿no? En este caso, primero checamos si la expresión es un número entero con esta parte, con el método de Python isInstance. En caso de que no sea un número entero, entonces va a aparecer este error donde dice se esperaba un número de pi para tal identificador en la línea tal. Pues este error pues, se va a disparar cuando la expresión no sea un número, no sea un número entero. Por ejemplo, si a lo mejor le ponemos una cadena o algún valor booleano que no tiene nada que ver y no tiene sentido, pues se dispararía este error. Ahora bien, si el número pues sí es entero, pero es menor a uno, en este caso que sea cero o un número negativo, pues que no hay pines con esos números, o a lo mejor que sea un número, en este caso, pues mayor a 12, a lo mejor que sea 13, 14 o 1000, 2000, números demasiado grandes, pues no tiene sentido. Entonces, pues marcaríamos un error, ¿no? Que el pin tal no existe. Y pues esa parte, ¿no? Esa es la funcionalidad que tiene una de las funcionalidades que tiene nuestro análisis semántico. En este caso, voy a mostrar cómo se ve eh, este, este código, estas acciones en nuestro compilador. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo la declaración de un dispositivo LED en el pin número 3 y en este while, pues sería básicamente encender y apagar el LED en lapsos de un segundo. Si compilamos el programa, pues se finaliza de forma correcta, no hay ningún error. Ahora bien, si yo pongo un pin 0, que es lo que validamos en el código en esta parte, si es menor que 1, en este caso como 0 es menor que 1, pues va a marcar un error, debido a que el pin 0 no existe. ¿O qué pasaría si, por ejemplo, ponemos un número muy grande? Pues no tiene sentido, ¿no? Ya que las placas no tienen tantos pines. Y aquí dice, el pin 1000 no existe. Ahora, ¿qué pasaría si a lo mejor ponemos un número real? No tiene sentido, ya que pues un número de pin pues siempre será un número entero. Una última prueba sería, por ejemplo, poner un valor que tampoco tiene sentido para un número de pin. Sería, por ejemplo, una cadena de texto. Sería hola. Y de igual forma, ¿no? Dice que se espera un número de pin para el LED 1. Y eso es básicamente lo que hace esta función del analizador semántico. Mandamos llamar un arreglo y cómo validamos que el índice esté dentro del rango. Bien, aquí como ejemplo tenemos el arreglo AR, que tiene una longitud de 5. Bien, para que nuestro índice no esté fuera del rango cuando lo mandamos llamar, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. En nuestro lenguaje, este índice inicia desde el 0 hasta, llamemos la longitud de nuestro arreglo n, n-1. Por lo tanto,
en el ejemplo que tenemos aquí del arreglo AR, los índices válidos serían desde 0 hasta 4. Bien, entonces, si yo compilo ahorita, no marca ningún error. Aquí es donde mandamos llamar al arreglo AR. En este caso, está mandando llamar el valor que tiene el arreglo AR en la posición o índice 0 y se lo asigna a S. Entonces, si revisamos la tabla de símbolos, y como podemos también ver en el código, el índice o la posición 0 tiene el valor de 1. Entonces vemos el valor que se le asignó a S y es 1. Entonces está bien. Pero si nosotros le ponemos un índice fuera de rango, que en este caso podría ser hasta la misma longitud del arreglo, le damos compilar, nos marca el error de que el índice está fuera de rango. Si nos vamos a la tabla de símbolos, vemos que ya no le asigna ningún valor a S porque no encuentra ese valor. Ese índice no existe. Si ya nosotros aquí le volvemos a poner uno válido, digamos el índice 3, que si checamos aquí, el índice 3 tiene un valor de 4. Entonces le damos compilar, ya no nos marca ningún error y a ese se le asigna el valor 4. Bien, en el código se encuentra primeramente en el análisis sintáctico la función de llamar arreglo, que debe tener su ID, el corchete que abre la expresión o el índice en este caso y el corchete que cierra. En esta producción que sería P, aquí en la producción P lo que vamos a hacer es mandar llamar la función que tenemos para validar que sea un índice correcto, que esté dentro del rango. Esta función se encuentra en la tabla de símbolos. Bueno, aquí, en este otro documento, este otro archivo de Python que se llama tabla de símbolos. Y como dije, tenemos la función de obtener valor del arreglo. Lo que vamos a hacer es mandarle a esta función 3 cosas. Bien, me voy a cambiar a donde está esta función. Aquí está. Función de obtener valor arreglo. Recibe 3 valores. El nombre del arreglo, la línea donde se encuentra y la posición o el índice. Entonces, lo que va a hacer aquí es validar. Primeramente, va a validar que el nombre esté dentro de la tabla de símbolos, que es este if. Si no lo encuentra, va a mandar un error diciendo que el arreglo de tal nombre no está declarado en tal línea, que sería la línea que recibimos del archivo de analizador sintáctico. Y es lo que va a retornar. Si la encuentra, si está dentro de la tabla de símbolos, va a ser la siguiente pregunta o siguiente validación, que si la posición o el índice es mayor o igual a la longitud. ¿Qué es lo que decimos? Como nuestros índices inician en 0, no puede ser igual a la longitud. ¿Por qué? Porque nuestros índices serían desde 0 hasta n-1, tomando en cuenta que n es la longitud. Entonces, aquí lo que va a hacer es validar que el arreglo de cierto nombre, la posición que le hemos mandado, sea
menor, sea menor a la longitud. Y si no es así, si no cumple y es en realidad mayor o igual a la longitud, va a mandar un error diciendo que el índice está fuera de rango de tal arreglo en tal línea. Y eso es lo que retornaría. Si esta validación se cumple, de que, bueno, más bien que sea correcto, que todos los datos que hasta ahorita le hemos mandado a esta función sean correctos, entonces, como nunca entraría aquí, o bueno, no se quedaría aquí estancado, retornaría el nombre, el valor correcto, por ejemplo, el caso que usábamos de que el arreglo AR en la posición, digámoslo, 3 o índice 3, tiene un valor de 4, entonces retornaría ese valor de 4 y se lo asignaría a ese. Error de las variables que no están declaradas y verificación de tipos. Como primer ejemplo, podemos considerar cuando una variable no se le asigna un tipo de dato. Al momento de compilar, se identifica el error y se manda el mensaje que dice falta definir el número de pin del dispositivo en la línea 2. ¿Qué pasa si se asigna un número que se sale de los rangos que están permitidos para el LED 1? De igual manera se identifica el error y se muestra. Cuando se pone un tipo de dato que no coincide, como por ejemplo true, se informa que la variable no está declarada y que se esperaba un número. Ahora vamos a explicar cómo se realiza esta acción mediante segmentos de código. Errores de variables no declaradas. Cuando una variable se usa sin haber sido declarada previamente, el código genera un error. Esto se maneja en los métodos asignar, obtener valor y existe valor. El método asignar recibe como parámetros nombre, valor y línea. Si la variable nombre no está en la tabla de símbolos, se agrega un error indicando que no está declarada. Si la variable existe, se verifica que el valor coincida con su tipo antes de asignarlo. Método obtener valor. Recibe como parámetros nombre y línea. Si la variable no existe en la tabla de símbolos, se devuelve un error y se retorna el nombre de la variable sin valor. Método existe valor. Recibe como parámetros nombre y línea. Si la variable no existe, se agrega un error a la lista de errores que se muestra al compilar. Verificación de tipos en la tabla de símbolos. Método verificar tipos. Recibe como parámetros nombre, tipo, valor y línea. Se verifica el tipo esperado de la variable, que bien puede ser un entero, un real, un booleano o una cadena. Si el valor asignado no coincide con el tipo esperado, se agrega un error y se muestra al momento de compilar. Esta estructura garantiza que se verifiquen las reglas semánticas del lenguaje, proporcionando un análisis semántico detallado.